Bueno, muy buenos días todavía. Bienvenidos a este comentario para el domingo 17 del tiempo ordinario. Hoy comenzamos un ciclo muy interesante de este capítulo número 6 de San Juan, que nos acompañará durante 5 semanas, todo este largo discurso, perdón, todo este largo discurso sobre el pan de vida. Eh, yo creo que es bien interesante porque debemos tomar como punto de partida la condición necesitada del ser humano. El ser humano, eh, por naturaleza, es un ser necesitado y necesitado de satisfacer muchas necesidades físicas, psicológicas, emocionales, sexuales, afectivas. O sea, el hombre aparece como un ser que requiere de alimentarse permanentemente. De hecho, la palabra alimentarse, el sentir hambre, la necesidad de satisfacer algo, hace parte de nuestra condición humana. Hoy vamos a iniciar, y de hecho en esta primera lectura del libro segundo de Reyes con el profeta Eliseo, cuando a este personaje de Baal le lleva un presente de las primicias de los 20 panes de cebada y esta multiplicación que acontece allí de los a 100 personas y que ya va preanunciando de que nunca faltará ese pan. Pero cuando nos ponemos a ligar eh, estas lecturas eh, con el Dios que ha estado siempre presente en la historia de la salvación, no podemos no conectar desde el origen mismo en el Génesis, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y cuando le deja como Señor de la creación, lo hace casi como un Dios, y hace que dirija, que administre la creación y se beneficie de ella para el desarrollo de su proyecto personal. Esto está claro, aparece allí. Aparece ese modo de cómo Dios acompaña el camino de la vida, desde el Génesis hasta el mismo Apocalipsis. Hoy se nos habla, digamos, un poco de los profetas, pero si nos vamos antes, nos vamos a la experiencia de Moisés en el desierto, el pan bajado del cielo, el que conocemos como el maná, la roca, eh, las codornices, todo lo que acontece en el camino de la vida del pueblo de Dios y que aparece como que Dios alimenta permanentemente a su pueblo. Pero hay un hecho fundante dentro de la experiencia del pueblo de Israel y que luego también, por ser fundante, estará también en la experiencia cristiana, que es la experiencia del monte Sinaí. Moisés sube al monte, recibe la ley, las tablas de la ley, el camino desde donde el pueblo va a alimentarse también con esa ley para que alimentados por ella, pues pueda construir ese proyecto que Dios quiere de él, ¿no? O sea, hay muchas situaciones en las que Dios acontece en la historia del pueblo de Israel, y aparece siempre claro el modo como Dios satisface al hombre en sus necesidades en este caminar, pero también le insinúa que hay un alimento que no es propiamente material, que no es solamente el pan perecedero, necesario, para recuperar nuestras fuerzas físicas, para seguir nuestra actividad laboral, que no es solo ese pan, sino el pan de la palabra, sino el pan que nutre la mente, el espíritu, el corazón, el pan en un sentido amplio, amplísimo de la palabra, ¿no?
Y hoy nos encontramos con un Jesús que va a preparar y se va a valer precisamente de esa experiencia de necesidad de sentir hambre. Yo lo decía esta mañana en la Eucaristía acá en la parroquia, decía que muchos de los que llegaban allí a escuchar a Jesús, hombre, no estaban solo necesitados de llenar el estómago, hambrientos. Había muchos y efectivamente Jesús multiplicó los panes. Fue verdaderamente un milagro que en Juan se llama un signo. Fue verdaderamente un signo del amor de Dios, de la presencia de Dios que todo lo puede, exacto, pero ese signo va a ir mucho, mucho, mucho más allá de ese satisfacer puntualmente esta necesidad a estos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es otro, es el modo como Jesús va a ir preparando para llegar al final. Vamos a estar durante 5 semanas reflexionando sobre este aspecto, por eso titulamos esta emisión el pan vivo uno, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo Jesús, a partir de esta necesidad de la vida física, de tener hambre y de los muchos hambres que había en aquel momento, allí Jesús va a ir conduciendo hacia el pan de vida, hacia el alimento que verdaderamente produce frutos sin negar el otro, ¿no? Es una escena y yo creo que, bueno, cualquiera puede, de los comentaristas, de las reflexiones de la homilía que escuchamos, puede tomar algún filón social, algún espiritual, teológico, ¿no? Yo voy a tomarla un poco en un comentario específico de algunos momentos en los que acontece la lectura y tratar de enlazarlos y de conectarnos con el mensaje que queremos hoy. Necesitamos ciertamente, dada la necesidad del mundo, dada la injusticia, dada la desigualdad y la miseria, necesitamos multiplicar el pan. Necesitamos, porque la creación es supremamente rica, de que nadie tenga que morir de hambre y esto de inmediato cita a la solidaridad humana, a un compromiso serio en muchos de los modos en que se hace para ayudar a los hermanos y hermanas en necesidad. No, esto va a estar allí. Pero creo que tenemos con San Juan que dar ese paso cualitativo, ese signo de qué es lo que va queriendo el Señor. Por eso dentro de ese recorrido del texto de hoy hay algunos aspectos en los que vale la pena detenernos, ¿no? Nos dice, Jesús sube a la montaña con sus discípulos. Esto de una vez, cuando estamos un poco conectados con la escritura, nos remite un poco a la experiencia de Moisés subiendo al Sinaí. Y aquí Jesús sube a la montaña, sube al encuentro con Dios, y no sube solo él, sino con los discípulos. Y en ese subir allá a la montaña que es Dios, dirá Agustín, y a subir con sus discípulos acontece una catequesis supremamente profunda en lo que Jesús quiere enseñar a sus discípulos en ese momento y hoy nos quiere también enseñar a nosotros. Miren, Jesús sube, Jesús viene y viene con esta seguidilla de milagros, porque el Señor podía hacerlos, el Señor hace todos estos signos para que ellos entiendan que Dios está presente en la vida, que hay momentos en que Dios interviene, pero regularmente Dios no interviene de esa manera tan directa, pero lo hace en ocasiones para glorificarse, para darse a conocer, decir, aquí estoy. Y lo hace, y así lo hizo esa vez en la multiplicación de los 5.000 panes y esto, ¿no? Estaban allí, vienen muchos milagros, y esto ha creado pues que muchas personas estén inquietas, interesadas, porque el encuentro con este Jesús que ha caminado por Galilea, por Capernaum, que ha estado en todos los lugares, ya se ha extendido su fama. Y no solamente
porque allí hubiese gente que solamente necesitaba llenar el estómago. Allí seguramente dentro de estos 5.000 había muchos que necesitaban llenarse de la palabra, que necesitaban albergar en su corazón, que estaba desprovisto, famélico, desnutrido, de palabras que le dieran esperanza, que les dieran ánimo, que los levantaran, que les hicieran sentir esa fuerza interior para levantarse y seguir adelante. Seguramente había muchos. No había muchos también que obviamente, como no eran cuerpos gloriosos, necesitaban comer. Pues dice que Jesús ve este escenario, como siempre se conecta compasivamente con el pueblo, con sus necesidades, que son muchas. Vamos a comenzar a entender de que esto va en una amplitud. Hay muchos que están buscando al Señor por muchas razones, ¿no? Jesús comienza un diálogo inicialmente con Felipe, inicialmente hace una pregunta. Jesús pone en cuestión eso que está pasando. ¿Qué es? O sea, ¿de dónde sacaremos para comprar pan para todos estos? ¿Cómo haremos para darle pan a todos estos? Jesús percibe que hay un hambre ahí. Y lo que va a desarrollar es ese pan de muchas maneras a lo largo de estas 5 semanas que vienen, ¿no? ¿Y de dónde vamos a sacar esto? Aquí comienza un diálogo pero muy interesante. Muy interesante con los discípulos, que es a quienes está conformando, a quienes está formando en la escuela de él, ¿no? Hace esa pregunta. Y Felipe, pues hombre, Felipe responde y dice, bueno, eh, es que demasiada gente, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Bueno, yo no sé a qué hora, hasta qué horas habrán contado o para saber que eran 5.000, o que sea, no, para decir que había mucha gente, es que ni con 200 denarios, según los comentarios de los especialistas, dicen que era como el salario de un año. No habría alcanzado siquiera para darle un poquito a cada uno. No habría alcanzado siquiera para darle un poquito a cada uno, ¿no? Entonces hay como desesperanza y no hay nada, no habrá nada que hacer. Pero entonces Andrés, hay uno que, fíjense que entre la comunidad, hay uno que dice, no, aquí no hay nada que hacer, esto 200 denarios, esto no va a haber nada. Pero hay otro, eso ya es un comentario que saco yo un poco de haber escuchado al padre Oñón, ¿no? Otro, pues llega otro personaje dentro de los que está ahí en la catequesis que Jesús está haciendo, en esa experiencia que está teniendo con sus discípulos. Le dice, Señor, pero Andrés, le dice, Señor, pero aquí hay un muchachito, un jovencito que tiene 5 panes y que tiene 2 peces. 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es eso tan poquito para ese montón no, de gente? ¿Qué será todo eso, no? Esto es bien interesante, ¿no? Pues dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer, o sea, iba a haber un signo allí, un signo que iba a preparar esta larga catequesis durante 5 semanas, que la vamos a ir meditando con la ayuda siempre de ese Espíritu Santo que va poniendo esas palabras, ¿no? Para ir discerniendo esto, hambre. Había mucha gente que había hambre, era necesario que comieran, era necesario que vieran ese signo, estaba ahí alimentarse, pero Jesús iba a ir mucho más allá de esto. ¿Por qué? Que les va a decir, sí, es cierto, no solo de pan vive el hombre, pero también es muy cierto, y de hecho él lo percibe, lo está viendo, y por eso realiza el milagro, porque verdaderamente lo hizo. eh, Tampoco sin pan puede vivir el hombre. Si bien no solo de pan vive el hombre, tampoco sin el pan puede vivir el hombre. Por eso llama, realiza ese milagro y dice, tenemos que hacer el milagro de la solidaridad. Y lo hace no comprando, sino dando ese poquito que está allí. Hay que hacerlo, hay que dar ese pan. Pero yo quiero llevarlos a que ustedes ahonden sobre las necesidades más fundamentales que tenemos cada uno allí. Jesús los fascinó, los deslumbró, mejor dicho, después de esa situación, no habría por qué pensar que este no fuera el rey o el profeta que se necesitaba.
De hecho, ¿qué les dice? Dice eso, les dice, miren, eh, ese es el profeta que quería venir al mundo. Jesús se da cuenta que lo quieren tomar para hacerlo rey. Jesús se da cuenta que estas personas, si bien necesitaban ese pan, claro que lo necesitaban, pero pensaron que solamente él iba a llenar estómagos. Un Jesús algo así lo decía y de pronto quizás sea una expresión fuerte, ¿no? Jesús como supermercado, que llegue, ¡pum! Y aparezca el mercado básico familiar para todos. Entonces Jesús dice que lo querían hacer rey. Ese es el rey que necesitamos, el que llene el estómago. Pero Jesús quería ir mucho, mucho, mucho más allá y nos dice que se fue, que se evadió de ellos y se retiró otra vez sobre la montaña, otra vez a decirle al Padre, bueno, Padre, ya ves, como que no vienen entendiendo bien por dónde va todo esto. Todo ese discurso, toda esa narración del pan está conectada con las necesidades físicas, existenciales, espirituales, mentales del ser humano. Están todas conectadas allí, porque la realización, la vivencia gozosa y satisfactoria y en camino siempre de felicidad del proyecto humano está en la satisfacción de muchas necesidades. Muchas de ellas nos quedamos solo llenando el vientre, solo llenando la cabeza con conocimiento, solo llenando el placer con el sexo, únicamente eso no, tenemos muchas necesidades. No solamente tenemos que brindar el pan, que es una necesidad y hay que proveerlo. Sí, Señor, así es, pero no de cualquier manera. No podemos construir, ya desde aquí Jesús va construyendo ese proyecto de lo que Él quiere. Primero, yo creo que a mi modo de ver, Eh, quizás voy a ser un poco atrevido en esto, porque lo estoy conectando con una intuición personal que vengo desarrollando en el ejercicio social que a veces he realizado en la Orden de San Agustín y en la comunidad agustiniana de Colombia, sobre ese desarrollo de lo social, el desarrollo de lo social. ¿En qué sentido? Habría que partir para mí, y lo viví, lo experimenté y lo propuse y lo desarrollé hace algunos años, en partir no de sembrar, de interiorizar en los niños y en las niñas que servíamos de la Fundación Ciudad de Dios, de decirles que ellos eran pobres. Ellos me desmentirán si alguno de ellos me escucha. Yo a ninguno de ellos los traté de pobres, ustedes no son pobres. Concepto teológico, pobre delante de los ojos de Dios todos somos, pero aquí en esta realidad humana, en el tejido que construimos, no somos pobres. Ustedes no son pobres, hay muchas carencias, hay muchas necesidades. La única diferencia entre ustedes y los muchachos que tienen todo se llaman las oportunidades. Ustedes no son pobres porque Dios no hizo el ser humano, absolutamente ningún ser humano lo hizo pobre. Y vamos a comenzar a desbloquear el tema de pobreza, ¿no? Tenemos que aprovechar eso de las oportunidades para explotar nuestras propias riquezas. Me parece que esto es muy importante. Jesús huye porque dice que solamente lo quieren confundir con eso, o sea, no podemos reducir la formación integral de la persona solo a la satisfacción de sus necesidades básicas, que tenemos que hacerlo en cuanto a la acción inmediata de la asistencia. O sea, tenemos que tener asistencia, una asistencia inmediata, no un asistencialismo. Asistencia inmediata significa salir al paso, pero como hacía Jesús hoy. Salir al paso de que sí, Señor, tienes que comer, pero tienes que darte cuenta también de que hay otro tipo de pobrezas que están en ti y cada uno de nosotros miremos cuál es la pobreza que tiene. Algunos tienen bloqueo porque son un poco tímidos, bloqueados en su carácter, que tienen poca iniciativa, algunos tienen cierto complejo, algunos son de estructura de la personalidad supremamente dependiente, en fin, ¿cuáles son los vacíos que me llevan a mí a construir una pobreza cuando yo no bloqueo la mente, el corazón, el espíritu, todo lo que tengo?
Te voy a decir, necesito el pan, pero ¿qué pan necesito? Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué pan me estoy refiriendo? Dame, Señor, diría alguno, dame, Señor, la salud, porque del pan me encargo yo, porque el pan se gana con el sudor de la frente. Tendremos que ayudar, claro que tendremos que ayudar, pero cada uno debe proveer el verdadero pan que necesita. No solamente somos dadores del pan físico, que es necesario hacerlo en momentos, pero hay que construir proyectos que construyan el alimento para la vida, del espíritu para la vida, de la mente para la vida, del corazón, y que haya un proyecto que realice de muchas maneras esto. Hoy el Señor ya nos está preparando para este camino del pan de vida. Yo creo que cada uno nos miremos hoy desde esa perspectiva. Yo creo que todos tenemos eh, muchas necesidades, todos estamos hambrientos y en algunas situaciones de la vida hasta famélicos y desnutridos, porque hemos dejado la vida espiritual, la vida psicológica cultivada, la lectura, el, en fin, muchas cosas que son necesarias en la vida física, el ejercicio, eh, el compartir con los amigos, en fin, tantas cosas que hay allí. O sea, ¿cuáles son las áreas que en este momento de mi vida yo necesito nutrir? Hoy el Señor dice, me huyo de ti si solamente me necesitas para llenar el estómago. No, yo creo que cada uno miremos qué necesito. Yo necesito cosas, satisfacer en mi vida muchas situaciones y el Señor provee a esas. Pero yo no soy solo el proveedor de las cosas materiales. Yo tengo afecto, tengo emociones, tengo espíritu, tengo inteligencia, tengo ternura, tengo ideas, tengo, en fin, ese pan puede tener tantas y tantas variantes allí. Pidámosle al Señor que nunca nos falte el pan, pero el pan es Él. El pan de Él, que es el pan que llena, que abre, que es pan del espíritu, la mente, el cuerpo. Es el pan que verdaderamente nos pone en una posición diferente. Sigamos pues este camino. Reconocíamos que tenemos hambre, somos de esa parte de esa multitud que llegó a buscar al Señor, a escucharlo. Y cada uno vamos pensando en los diversos hambres que tenemos. Pidámosle pues hoy al Señor que nos ayude en esto y también hoy unámonos en oración por todos aquellos que tienen hambre, hambre de no solo del estómago, sino hambre de ser amados, hambre de ser escuchados, hambre de dar de ellos lo mejor, hambre de ser reconocidos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.